Mi nombre es Ezequiel Martínez, soy el director de Cultura de la Biblioteca Nacional. Les doy la bienvenida, les pido disculpas, nos han excedido el poder de convocatoria acá de los psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas es abrumador y bueno, no tenemos suficientes sillas, pero supongo que se van a entretener escuchando aquí a Alejandro, a Luis. Esta es la primera exposición que hace el Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional. No es la primera actividad, ahora estamos cumpliendo 2 años desde que se inauguró oficialmente este centro y desde entonces no solo han venido haciendo actividades, sino también se han ocupado principalmente de la búsqueda, el rastreo de archivos, bibliotecas, que es un poco la razón de ser de este centro, ¿no? Reunir todo el material posible para investigadores, para docentes, para universitarios, en fin. Le quiero dar las gracias a Alejandro, que es con quien empezamos toda esta aventura hace ya más de 2 años, Alejandro Dagfal, que es el director honorario de este centro, a Luis Sanfilippo, que es el coordinador, a Natalia Cayo, que también colabora muchísimo con todas las actividades y todo lo que hacemos. Esperemos que disfruten de las actividades que hay alrededor de esta muestra dedicada a Freud en la Argentina, de esta exposición que lo que ha hecho también es rescatar mucho del acervo de la Biblioteca Nacional, libros, primeras ediciones, también han colaborado con cartas, todo eso lo van a contar mejor Luis y Alejandro. Yo simplemente les doy la bienvenida y son siempre bienvenidos aquí a la biblioteca. Muchas gracias. Como decía antes Ezequiel, mi nombre es Luis Sanfilippo y soy el coordinador del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Bueno, les damos la bienvenida a esta muestra titulada Freud en Argentina, 80 años de su fallecimiento. Y para nosotros es una gran alegría, no solo que haya tanta gente acá, sino haber hecho todo este trabajo para poder celebrar, pero también poder pensar a Freud en Argentina. Y en ese sentido, en principio, quiero empezar hablando mínimamente del centro y de las personas que hicieron posible esto. Como decía Ezequiel, las personas que trabajamos específicamente en el centro somos muy pocas. Alejandro Dagfal es el director honorario del centro y el fundador del Centro Argentino de Historia PSI. Yo soy el coordinador y Natalia Cayo es la secretaria de este centro. Pero la verdad es que toda la muestra y todo el trabajo que venimos realizando es un trabajo colectivo de todas las áreas de la Biblioteca Nacional Argentina, que Alejandro, cuando tome la palabra, se va a dedicar a especificar cada uno de los sectores que hicieron un trabajo muy invisible, pero que es lo que efectivamente hace posible que nosotros estemos acá haciendo esta muestra y trabajando cotidianamente en función de convertir al centro en un lugar de referencia respecto de la historia de las disciplinas PSI en nuestro país. También quería agradecer especialmente a varias instituciones y personas que colaboraron para que la muestra específicamente sea posible. En principio, tanto Alejandro como yo formamos parte de la Cátedra 1 de Historia de la Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que durante muchísimos años dirigió Hugo Besetti, y al mismo tiempo formamos parte de un proyecto de investigación vinculado con la historia de las disciplinas PSI en la Argentina, que dirige Hugo Besetti y codirige Alejandro Dagfal. También queremos agradecer por las contribuciones que hicieron para que esta muestra sea posible al Centro de Estudios de Historia del Psicoanálisis en la Argentina, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, que ha donado algunos de los materiales que no forman parte del acervo de la Biblioteca Nacional, porque vale aclarar, la mayoría de los materiales expuestos forman parte de la Biblioteca Nacional, pero también hemos recibido algunas contribuciones y donaciones, entre ellas de ese Centro de Historia del Psicoanálisis en la Argentina, de la Universidad de Rosario. También queremos agradecer a
los miembros de las instituciones psicoanalíticas que convocamos para esta mesa inaugural, empezando por la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero también la Asociación Psicoanalítica Argentina, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, la Escuela de la Orientación Lacaniana, la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la Escuela Freudiana de la Argentina. Por supuesto que a cada uno de ellos los voy a ir presentando en su debido momento cuando tomen la palabra y tengan la posibilidad de ayudarnos a pensar algunas cosas de Freud en Argentina. Necesito mencionar algunas personas que hicieron contribuciones y trabajo para esta muestra, como Gonzalo Aguilar, que fue el que realizó y permitió que podamos exhibir en algo que técnicamente se llama kiosco, que es un aparato que tiene una pantalla en donde van a ver que se proyecta indefinidamente un documental que se llama Los psicoanalistas van al cine, que es un documental que intenta dar cuenta de la presencia del psicoanálisis en varias películas del cine argentino. Y quiero también mencionar a Verónica Langer, Denis Baranger, Flores Baranger-Bedel, Carmen Garma y Juan David Ignacio, que nos facilitaron reproducciones de algunas de las cartas que están exhibidas en el pasillo donde está la muestra y que también están incluidas en el catálogo. De hecho, ya que mencioné esto, aprovecho para decirles que esta muestra tiene un catálogo virtual que ya está subido a la página de la Biblioteca Nacional, pero que además, para los que están duchos en tecnología, van a encontrar que en el pasillo hay códigos QR, que son unos papelitos que ustedes acercan a la pantalla del celular y les manda automáticamente un link donde van a encontrar el catálogo disponible para descargarlo en forma virtual. Avances de la tecnología moderna. Bien, dicho esto, ¿de qué trata Freud en Argentina 80 años de su fallecimiento? En principio es una muestra que intenta indagar sobre la recepción del psicoanálisis en nuestro país. E intenta pensar que esa recepción no se trató de un proceso de importación pasiva de unos saberes y unas prácticas creadas en el extranjero, sino más bien es un proceso en donde activamente participaron muchos actores de la cultura argentina que permitieron que el psicoanálisis tenga el lugar que tiene en nuestra sociedad. Médicos, psicólogos, psicoanalistas en sentido estricto, pero también escritores, artistas, periodistas, cineastas, dramaturgos, gente de las ciencias sociales, de la política y de la filosofía, que han tomado las ideas de Freud para intentar pensar algunos problemas locales que tenían que resolver y para poder, de algún modo, empezar a pensar, trabajar y actuar con Freud, resolviendo los problemas con los que cada uno de ellos se enfrentaba. Por eso me gusta decir que esta muestra no es tanto una celebración de una figura del pasado, sino más bien es un intento de pensar por qué Freud está tan vivo en la sociedad argentina. Es decir, no vamos a intentar definir quién fue Freud o qué es el psicoanálisis, sino en todo caso una pregunta que a nuestro gusto, puede, por lo menos desde nuestra visión de historiadores, puede ser más interesante, es ¿por qué los argentinos nos hemos vuelto tan freudianos? ¿Cuáles han sido las vías disímiles, diversas, por las cuales la presencia del psicoanálisis en nuestro país excede enormemente el círculo reducido de los especialistas o la práctica específica del psicoanálisis, las psicoterapias o algún tipo de práctica terapéutica? Y tenemos resabios del psicoanálisis en buena parte de nuestra cultura. En ese sentido, tanto la muestra como el catálogo de la muestra están ordenados en relación a 4 ejes que menciono, lo pueden ver después en la muestra y por supuesto que lo van a encontrar en el catálogo. Un primer eje que trata de indagar los primeros debates en torno al psicoanálisis previo a la institucionalización del psicoanálisis en nuestro país. Es decir, toma un periodo que va de 1910 a 1939, que es el año del fallecimiento de Freud, y donde podemos ver cómo el psicoanálisis primero es criticado, resistido,
acusado por su exceso de sexualidad y al mismo tiempo por su supuesta falta de rigurosidad científica, y hacia 1939 ya está mucho más instalado en los debates del cuerpo médico argentino y de las prácticas terapéuticas, pero también de la cultura en general. De hecho, una de las imágenes que presentamos ahí es un homenaje que salió en la revista en el diario La Nación a pocos días del fallecimiento de Sigmund Freud. El segundo eje es de la institucionalización del psicoanálisis en nuestro país y abarca de 1942, la fecha de la fundación de la primera Asociación de Psicoanalistas de la Argentina, que es la APA, y culmina en 1976, que es el modo en que encontramos de establecer un corte que nos permita pensar algunas cuestiones, que es el momento de la instauración de la dictadura cívico-militar en la Argentina, pero que tratamos de ver en ese periodo cómo los psicoanalistas argentinos se van multiplicando primero en relación a la APA y cómo empiezan a surgir dentro de la APA discusiones que derivan en la primera decisión de la Asociación Psicoanalítica Argentina con los grupos Plataforma y Documento, y en paralelo empieza a aparecer la recepción del lacanismo en nuestro país, sobre todo en relación a la figura de Oscar Mazzotta. Un tercer eje abarca la diseminación del psicoanálisis en la cultura en un periodo que va de 1910 a 1976 e intentamos indagar cómo el psicoanálisis empieza a aparecer vinculado con las letras, con las artes, con la dramaturgia, con el cine, pero también los trabajos de divulgación y de extensión del psicoanálisis por fuera de la práctica psicoanalítica concreta en el consultorio y por lo tanto cómo el psicoanálisis llega a los hospitales, a los grupos, a las instituciones, a los consejos de las crianzas para padres, etcétera, etcétera. Y el último eje, y con esto cierro, tiene un periodo temporal distinto porque abarca de 1922 a 2019 e intenta dar cuenta de los trabajos de traducción de la obra freudiana al castellano. Y empieza con la primera edición de las obras completas en Madrid por la Biblioteca Nueva, pero incluye sobre todo los proyectos de traducción de las obras freudianas que se llevaron adelante en nuestro país y que siguen vigentes. De hecho, el último libro que tenemos expuesto es una traducción de textos inéditos de Freud que fue publicado en el año 2018 en nuestro país. Bueno, este es un panorama general y muy sucinto. Le doy la palabra ahora a Alejandro Dafgal, director honorario del Centro Argentino de Historia PSI. Bueno, muchas gracias, Luis, no solo por la introducción y la presentación, sino por todo el trabajo que ha supuesto tanto esta muestra como el catálogo. Bueno, les decía que les recomiendo particularmente ese catálogo, que son 45 páginas en PDF, donde se refleja buena parte del contenido de la muestra. Creo que el catálogo se independiza de alguna manera y no sé si perpetúa, pero le da un soporte que trasciende el tiempo corto que dura una muestra. Esta muestra que ha sido una iniciativa personal de Luis, pero bueno, ha implicado un trabajo en equipo bastante importante, empezando por la colaboración de Natalia Cayo, que estaba tratando de ubicar, pero no sé por dónde está. Bueno, más allá de eso, bueno, ustedes saben que hoy se cumplen nada más ni nada menos que 80 años de la muerte de Sigmund Freud. También se cumplen 10 años y algunos días de la inauguración oficial de este centro, como bien decía Ezequiel Martínez, el director de Cultura de la biblioteca, bueno, cuya presencia agradezco. Él nos ha acompañado desde un principio, como bien recordaba Ezequiel. Ha sido una tarea ardua organizar un centro de historia del psicoanálisis en el medio de una institución como la Biblioteca Nacional, que tiene otra tradición, pero bueno, ha sido también un debate y un combate constante, es decir, recordar que somos un centro de historia PSI, no somos un centro PSI, sino un centro que se dedica a la historia del psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría. Para nosotros es fundamental, porque si no nos tendríamos que encargar de la promoción de todas las jornadas, debates, seminarios, cursos que andan dando vuelta por ahí, y no, solo nos dedicamos a una parcela importante que es ya muy vasta, que es la parcela de la historia, del psicoanálisis. Y ustedes saben que los historiadores somos un poco tramposos con el tema de las fechas, ¿no? Aprovechamos las fechas para hacer otra cosa, más allá del homenaje, la celebración. Y siempre las fechas son un poco arbitrarias, ¿no? Uno marca periodos que sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan.
Bueno, los historiadores decidimos eso un poco arbitrariamente. Bueno, en todo caso, antes de entrar en la presentación o en la contextualización de esta muestra que ya bien presentó Luis, quería agradecer particularmente que hoy estén aquí reunidos representantes de algunas de las asociaciones psicoanalíticas más importantes y más tradicionales de nuestro país, empezando por la APA, pero también de la Asociación de Psicoanálisis de Buenos Aires, de APDEVA, también de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, la SAP, y también la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la Escuela Freudiana de la Argentina, la Escuela de Orientación Lacaniana. Creo que es una buena muestra del carácter ecuménico que hemos querido darle a este centro desde el principio, ¿no? Ecuménico no en el sentido papal, sino en el sentido de que estén representadas todas las corrientes del psicoanálisis, ¿no? Que nosotros no estamos acá para hacer la historia de alguno de los grupos del psicoanálisis en la Argentina. Si hubiera sido por nosotros, hubiéramos invitado a más asociaciones, pero como verán, no nos da el tiempo ni el espacio. En todo caso, bueno, esta cuestión, este costado ecuménico de las actividades del centro me parece que está muy bien representado por la presencia de Virginia Ungar, la primera presidente mujer de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la API, más conocida como la IPA por nosotros, por sus siglas en inglés, que tenemos la suerte de que sea argentina y tenemos la suerte de que nos haya acompañado en muchas de las actividades del centro desde un principio, no solo en las actividades de difusión, no solo en las conferencias, no solo en las celebraciones, sino también en el trabajo un poco más oscuro y anónimo de facilitar las donaciones que son indispensables para un centro de historia digno de ese nombre. Algo voy a decir de eso más adelante. Bueno, además de los aniversarios que mencionaba, para mí personalmente también es otro aniversario. Se cumplen 10 años de la primera vez que vine yo aquí a la Biblioteca Nacional a dar una conferencia. Y justamente vine en abril del 2009 a dar una conferencia en el marco de una jornada sobre historia del psicoanálisis. Una jornada que se llamó algo así como Hacia el Bicentenario, 100 años de psicoanálisis en la Argentina. Esa jornada la organizó Germán García, que, como ustedes saben, falleció en diciembre del año pasado. Y Germán, bueno, organizó esas jornadas con ese espíritu ecuménico. Yo tuve la suerte de que mi comentario, por ejemplo, mi trabajo fuera comentado por nada más ni nada menos que Andrés Raskowski, alguien que también ha colaborado mucho con las actividades de este centro, entre otras cosas donando la biblioteca de su padre. Bueno, en aquellas jornadas había psicoanalistas, había historiadores, había hasta un antropólogo, Sergio Vysakovsky, que también hemos tenido la suerte de invitar a alguna actividad del centro. Y me parece que el mejor homenaje que podemos hacer a Germán respecto de su actitud de debate constante, debo reconocer que la mayoría de las veces me tocaba debatir con Germán, con quien no estaba de acuerdo en muchísimas cosas sobre historia del psicoanálisis, pero como decía Luis al principio, nuestra idea no es solo hacer una historia de homenaje y de celebración, sino también una historia que implique el pensamiento, la reflexión, que abra a nuevas preguntas. En ese sentido, creemos en una historia crítica y creemos que este tipo de reuniones, insisto, no solo sirve para homenajear a alguien muy distante y lejano, sino más bien para mantener vivos los debates que en el presente suscita un legado. Bien, acá voy a leer un poquito para decir que a 80 años del fallecimiento de Sigmund Freud, esta muestra pone en evidencia al menos dos cuestiones. Por un lado, resulta sorprendente el aumento exponencial de la presencia del psicoanálisis en nuestro país a partir de 1910, esa primera ponencia solitaria de Germán Greve en el Congreso del Centenario, tan recordada. Y esa presencia ha sido evidente tanto en el ámbito médico-psicológico especializado como en la cultura de masas, el campo artístico e intelectual, la literatura en sus diversos, y la literatura en sus diversos géneros.
A tal punto esta presencia ha sido importante en nuestras costas que en la actualidad sería muy difícil hacer una historia del siglo XX que no reservara al freudismo un lugar de privilegio como clave interpretativa de la especificidad de lo que podríamos llamar el caso argentino. Un poco como decía Luis, ¿por qué los argentinos somos como somos? Bueno, eso incluye la presencia del psicoanálisis. Bueno, si se soslayara la importancia de la recepción local de autores como Freud, Melanie Klein, Lacan, por no citar más que 3 referentes que son indiscutibles, sería muy difícil comprender fenómenos tales como la proliferación de carreras estudiantes de psicología, que hacen que hoy en día haya cerca de 100.000 psicólogos matriculados en nuestro país. Yo suelo contar que en Argentina hay más psicólogos que dentistas, lo cual es un caso probablemente único en el mundo. Y la amplia mayoría de esos profesionales tiene una formación psicoanalítica que no solo se refleja en sus prácticas y sus debates teóricos, sino también en su forma de concebir el mundo. Así como a principios del siglo XX, desde una cosmovisión positivista, se entendía al hombre a partir de los conceptos forjados por las ciencias naturales, llegando al final de la segunda década del siglo XXI, en Argentina, las categorías freudianas resultan habituales para comprender el sentido y el sinsentido de lo humano, tanto en los ámbitos clínicos como en la vida cotidiana. Por otra parte, como decía Ezequiel al principio, la exposición pone en valor la tarea de la Biblioteca Nacional en su conjunto, así como la del Centro Argentino de Historia PSI en particular. Es que los libros, revistas y documentos reproducidos, salvo algunas excepciones, forman parte del acervo de la biblioteca. Muchas de las piezas exhibidas o reproducidas también son el fruto de donaciones que han sido promovidas por el Centro PSI, muchas de ellas con la colaboración de Virginia Ungar, de Claudia Borenstein, aquí en primera fila también. Bueno, sería largo nombrar a todos los que nos han ayudado en ese camino. Pero, como les decía, esas donaciones incluyeron bibliotecas como la de Arnaldo Raskowski, pero también la de los Baranger, la de Gilú García Reynoso, la de Gloria Utino, la de Celes Cárcamo, en primer lugar. Y también hemos recibido donaciones de archivos personales e institucionales, empezando por el de Ricardo Horacio Echegoyen, que ya está disponible para la consulta de los investigadores. También el archivo personal de los Baranger. Estamos en trámite para conseguir la donación de los archivos de José Luis Blecher y Mary Langer, que ya tenemos los convenios prácticamente finalizados, pero hay que traerlos de París, de México. Bueno, eso implica toda una serie de complejidades. En todo caso, me parece que es importante destacar también ese costado menos visible de la tarea de un centro de historia que tiene ambición de brindar servicios no solo a un público amplio, sino también a los investigadores que específicamente se dedican a escribir la historia PSI de la Argentina. Como también recordaba Ezequiel, el centro fue inaugurado exactamente hace 2 años, en septiembre de 2017, con la visita de Elizabeth Rudinesco. Pero un mes antes de esa visita, informalmente organizamos nuestra primera actividad, que fue una jornada que se llamó Volviendo a Mazota. Elegimos empezar por Mazota con la presencia de intelectuales como Jorge Laforgue, Roberto Jacobi, Ana María Longoni, Steinberg y también Germán García. Empezamos discutiendo sobre esos temas, allá por agosto del 2017. Un mes después, la visita de Elizabeth Rudinesco nos permitió inaugurar el centro formalmente y desde entonces hemos tenido un largo recorrido que voy a sintetizar lo más rápidamente posible para darle lugar a los expositores. Por favor. Pero hemos tenido, les decía, bueno, montones de presentaciones de libros, una jornada sobre Enrique Pillon Rivière, hemos tenido también una jornada sobre historia y actualidad de la salud mental en la Argentina.
hemos tenido la presencia de personalidades de la cultura como Alan Pauls, Vicente Cito Lema, hemos tenido la presencia de psicoanalistas como los ya mencionados, pero también Laura Katz, Felipe Müller, Jorge Báñez Orellana, Lionel Klimkiewicz, Susana Vinocourt-Fishbein, la presencia de psiquiatras como Alberto Trimboli, presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, Juan Carlos Fantín, también psicólogos como Luciano Grasso, director nacional de Salud Mental, Alejandro Weiner, Gladys Adamson, también historiadores, no podía ser de otra manera, Mauro Vallejo, Soledad Kerellac, Lila Caimario, Maracha, Florencia Macchioli, antropólogos como Sergio Wisakowski, especialistas en educación como Ana Inés Heras, también familiares de aquellos que nos han donado sus archivos, como Joaquín Pillon Rivière, hijo de Pillon Rivière. En realidad estuvo casi toda la familia, pero Joaquín tomó la palabra. También estuvieron acompañándonos Florence y Denise Baranger, el hijo y la nieta de Willy y Madé Baranger. Bueno, básicamente con eso cierro el raconto de las personas que nos acompañaron en las actividades. No quería dejar de mencionar a 3 personas que pasaron, aunque sea fugazmente, por el staff del centro, como Martina Kaplan-Corti, Jimena Ramón y Lucía Eliaskovich, que nos ayudaron con las tareas de organización, de catalogación en distintos momentos de estos 2 años. Y me parece que cabe subrayar, para finalizar, el enorme trabajo de Luis y también de Natalia, que, como él decía, no fue un trabajo solitario. A mí me tocó ver pasar todos los emails donde estaban todas las actividades, todas las cosas que se pedían entre las distintas reparticiones de la biblioteca, y voy a leer así muy rápidamente, sin repetir y sin soplar, todas las áreas de la Biblioteca Nacional que hicieron que esto fuera posible, empezando por la Dirección de Investigaciones, Diseño Gráfico, el área de publicaciones, la Dirección de Gestión y Políticas Culturales, el Departamento de Exposiciones y Visitas Guiadas, el Departamento de Archivos, la Hemeroteca, Publicaciones Periódicas Antiguas, Preservación, Coordinación de Prensa y Comunicación, Dirección de Producción de Bienes y Servicios Culturales, Relaciones Públicas, Sonido e Iluminación, Infraestructura y Servicios, y seguro que me olvido de alguna. Pero bueno, todo esto que van a poder apreciar en el catálogo y en la muestra es la cristalización del trabajo de todas estas áreas coordinadas por Luis en torno a este objetivo. Bueno, finalmente, lo que podría decir es que esta muestra y este catálogo se inscriben plenamente en los objetivos del centro, y para nosotros se trata de poner a disposición del público algunas piezas escogidas con mucho empeño, con mucho amor, particularmente por Luis, y que todo este trabajo, toda esta exhibición, esta exposición, esta muestra, es el fruto de un trabajo colectivo del cual estamos realmente orgullosos. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos la presencia aquí. Bien. Ahora van a empezar una serie de exposiciones. A todos los oradores los convocamos para que eligieran alguno de estos 3 ejes: recepción, transmisión e institucionalización del psicoanálisis en la Argentina. La primera persona que va a hablar es Virginia Ungar, que es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Virginia, bueno, tenés la palabra. Gracias, Luis. Gracias, Alejandro. ¿Me oyen? Bueno. Sí, pero no, por ahí mejor este. Bueno, vamos con este. Sí, mejor me parece. Bueno. Yo soy el ogro de este evento y a cada uno de los oradores les pido que hablen entre 10 y 15 minutos, así tenemos espacio para el debate. Bueno, buenas tardes. Estoy muy agradecida por la invitación a la inauguración de esta importante muestra en homenaje a Freud a los 80 años de su fallecimiento. El solo hecho de que exista esta iniciativa en el Centro de Historia del Psicoanálisis, la Psiquiatría y la Psicología de la Biblioteca Nacional aquí en Buenos Aires
habla por sí mismo del lugar que ocupa el psicoanálisis en la cultura, yo creo que podría decir hasta en la vida cotidiana de este país. Se homenajea a Freud, cuya revolucionaria propuesta cambió no solo a la mencionada cultura, sino que modificó nuestra vida para siempre. Y además estamos en un centro de historia, yo no sé, corríjanme, para mí debe ser único, no sé si existe algún otro, porque está albergado en esta imponente Biblioteca Nacional. Yo creo que todos los psicoanalistas, como decía Luis y decía Alejandro, más allá de sus afinidades teóricas o ideológicas, tenemos que celebrar esto. Y además creo que tenemos que hacer un esfuerzo para difundirlo, porque esta muestra va a estar abierta al público. Después van a decir bien las fechas, ¿no? Ujú. Yo no voy a tomar el punto de vista histórico, porque como dijeron, va a haber ponencias, aportes que van a escuchar luego. Y los que van a hacer los aportes, yo estoy segura que tienen mayor solvencia que la mía para hablar de historia del psicoanálisis. Yo quisiera intentar, en el tiempo que tengo, una mirada desde el presente y mirando hacia el futuro del psicoanálisis, desde el lugar que ocupo hoy en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Para eso vamos a volver un momento nada más al pasado. Como ustedes saben, la Asociación Psicoanalítica Internacional fue fundada en Nuremberg, en un congreso en el año 1910, a donde Freud presenta su trabajo titulado Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. Este es el segundo Congreso Internacional de Psicoanálisis. Por supuesto, habla en un momento fundacional. En la apertura del Congreso, Freud dice, lo pueden leer esta conferencia, que se puede esperar una mejora en las posibilidades terapéuticas del psicoanálisis en el futuro desde tres fuentes: un progreso interno en el saber y en la técnica, un aumento de la autoridad, y después dice, y el efecto universal del trabajo psicoanalítico. No voy a entrar en el artículo, me vi tentada, pero ya lo corté en este momento. Solamente quiero hacer referencia a una frase que dice cuando habla del efecto universal de nuestro trabajo. Yo creo que una sola frase, esto es de la traducción de Amorortu, lo dice todo. El éxito que la terapia analítica es capaz de alcanzar en el individuo tiene que producirse también en la masa. Bueno, yo no hablaría de masa, pero Freud y la traducción de Amorortu dice masa. Este trabajo de Freud, como siempre, es inspirador y nos da una idea del grado de confianza en el futuro del psicoanálisis y además de su entusiasmo al fundar la API. Entonces le escribe a Ferenczi, esta es una frase de la correspondencia con Ferenczi, que la voy a leer textual. Con el Reichstag de Nuremberg se cierra la infancia de nuestro movimiento. Esa es mi impresión. Ahora tengo la esperanza de una juventud esplendorosa y feliz. Esta sensación de esplendor no le iba a durar mucho tiempo, porque la joven asociación había nacido en un clima, de esto saben más los historiadores, no exento de tensiones entre grupos de los escasos 100 miembros que la componen en el momento inaugural. Como ya les dije que no voy a hacer historia, solo les quiero hablar y contar algo de la API. De esos 100 miembros iniciales, hoy tenemos 13.000 miembros y 5.500 analistas en formación en 51 países, con 81 sociedades establecidas, 20 en formación, en regiones que se han hecho una geografía muy particular, que ahora no me voy a referir a esto, pero que es Europa, y lo digo en orden de aparición en la escena del API, Europa, Norteamérica, América Latina, y está en movimiento la fundación de una cuarta región en la región de Asia-Pacífico. Bueno, además de releer algunos textos, que eso siempre hace uno cuando lo invitan a decir unas palabras, miré fotos. Hubo una foto que llamó mi atención en particular esta vez. Está tomada en el Congreso de Weimar en septiembre de 1911, un año y medio después de la fundación. Son 41 analistas. Freud aparece de pie en la segunda fila. No sé por qué se nota su presencia central.
Entre los que lo rodean se puede ver a Jones, Ferenczi, Abraham, Aitingon, Rank, solo para nombrar los que más conocemos. En la fila de adelante, en el centro y sentadas, hay 8 mujeres. Entre ellas está Lu Andrea Salomé. Me llama la atención, pero da para pensar, una de las cuestiones es el por qué, que a mí me preguntan con mucha frecuencia, ¿por qué prendió así el psicoanálisis en la Argentina? Para eso necesitamos diálogos entre varias disciplinas. Y también es interesante lo del lugar de la mujer. Como ustedes dijeron, yo soy la primera mujer que ocupa esta posición, pero las mujeres siempre tuvieron un lugar relevante en psicoanálisis. Desde el comienzo, ya nombré a Lu Andrea Salomé, Marie Bonaparte, Anna Freud, Melanie Klein, Helen Doyle, Joan Rivière, para mencionar solo algunas de ellas. También es cierto que fue recién en 2015 que la API eligió por primera vez una mujer para conducirla. Cuando también me preguntan por qué y hubo que esperar 115 años, yo primero digo que hay que poner en contexto este tema y segundo que los historiadores a lo mejor nos pueden ayudar con esto. Ustedes saben que en el momento en que nace el psicoanálisis, la lógica dominante en la familia y en la sociedad de la modernidad tenía al hombre como centro de la vida pública, privada y pública. Es impensable para ese momento que una mujer pudiera conducir una institución y menos la asociación psicoanalítica. Nuestro tiempo no es el del comienzo del siglo pasado. Tampoco lo es la posición de las mujeres que estamos aquí hoy. Tampoco es representativa de la mayoría de mujeres en el mundo. Ser conscientes de esto, de este hecho, nos obliga a no negar la posición vulnerable de la mujer en la sociedad, en el pasado y en el presente. No voy a seguir más allá de esto. Nosotros le hemos dedicado el Congreso Internacional de julio de este año, de este mismo año, al tema de lo femenino. Yo quería que de alguna mujer, y lo aceptaron mis colegas, que tuviera el tema de la mujer como tema principal, y tuvimos el enorme privilegio de contar, porque aceptó la invitación Julia Kristeva, que dio la conferencia inaugural se llamó Preludios para una ética de lo femenino. Hechas estas salvedades, les puedo contar que el presente encuentra una institución cambiada. Hay muchas mujeres en posiciones de responsabilidad. La próxima presidente que me va a seguir a mí es también una mujer y la vicepresidente también. Hay una relación mucho más horizontal, entre otras cosas, con los analistas en formación que participan en muchos comités y trabajamos juntos en muchos programas concretos. Solo les quiero contar algo que es un recuerdo que va a quedar para siempre en mi memoria. Los analistas en formación, que tienen su propia organización de estudiantes de psicoanálisis, organizan algo que se hace acá en Buenos Aires y en muchos lugares, que se llama el Ipso Bar. Entonces invitan a analistas a dialogar con el público. Esta vez los estudiantes, digamos, los que están en formación, consiguieron que sea el Museo Freud del lugar, o sea, era la casa de Freud. Estábamos dialogando, el vicepresidente y yo, con 50 jóvenes analistas, porque era el cupo en el jardín, en esa casa, con un cielo azul. Hubo una ola de calor, ese día hicieron 37 grados, pero creo que de todas maneras con un cielo azul que nunca hay en Londres, va a ser uno de los mejores recuerdos que yo tengo. Para decir en estos últimos minutos que me quedan, yo creo que en tiempos como los nuestros es necesario volver a considerar los ejercicios, las condiciones del ejercicio de nuestra profesión, pero también el sentido de las instituciones. Yo tengo que reconocer que gestionar una institución tan grande como la API, que alberga tantas diferencias geográficas de usos horarios, de lenguajes, de idiomas, de culturas, no es tarea sencilla y obliga a repensar muchas cuestiones. Una sola que quiero mencionar, creo que tenemos que volver a pensar, y por eso es que esto lo voy a contar, no lo voy a leer aquí. Nosotros todos los analistas fuimos formados, y va a seguir siendo así, y es nuestra naturaleza, para el ejercicio en la práctica privada. Pero eso no quiere decir que el método analítico que desarrollamos no pueda llevarse a otros territorios, no pueda circular.
Circular por otros territorios no es signo de debilidad. A mí me parece, como con otros dispositivos, yo creo que es un signo de potencia. Entonces, el psicoanálisis, que tuvo un enorme efecto en la medicina, en la educación, en la pediatría, solo menciono a Minda Verasturi y el efecto que tuvo en toda América Latina con el psicoanálisis de niños, yo creo que esto podemos llevarlo más allá, potenciarlo, expandirlo, llevarlo, y para eso tenemos que salir de nuestros consultorios, salir de nuestras instituciones e ir a trabajar con los jóvenes profesionales que están afrontando realidades tremendamente difíciles en muchos sentidos. Y les cuento nada más, y ahora voy a terminar. ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. Bueno, yo trato de no pasarme. Inauguramos una estructura nueva en esta administración que es latinoamericana, y es una enorme responsabilidad, además, ser la primera mujer, pero también llevar algo que en Latinoamérica se hace. Esto que yo les digo de circular por otros territorios se hace en nuestro país, ni que hablar, y no se hace en todo el mundo. Creíamos que no se hacía. Y fundamos una nueva estructura muy grande que se llama la API en la comunidad, y tiene subáreas que son API en la educación, no en la educación psicoanalítica, en la educación, desde la primera infancia hasta la universidad. API en la salud, que incluye salud mental, pero también la salud. API en la cultura, la API en la relación con la ley, API y la violencia, y hay varios subcomités, uno API en las organizaciones humanitarias y otro comité que hemos iniciado es el trabajo con migraciones y con los refugiados, porque sabemos que estas son las realidades con las que todos los jóvenes profesionales se encuentran. Y para terminar les quiero decir que yo pienso que no solamente tenemos que tener una voz en la comunidad y en la cultura, yo creo que el psicoanálisis tiene que tener una voz en los problemas tan difíciles que está afrontando el mundo en este momento. Para terminar, solo dos cosas. Una, hablando de historia del psicoanálisis, para el Congreso de Londres organizamos una mesa a donde invitamos a la hija de Mimi Langer, Ana, que fue compañera mía de estudios en la Facultad de Medicina, y ella es la que dirige la Escuela de Salud Femenina en la Universidad de Harvard. Es una argentina, hicimos un tributo a la madre. Y la segunda cosa que se me escapó es que recién inauguramos un comité sobre cambio climático, porque también es un problema muy serio que todos vivimos y nos impacta a todos y también impacta a la salud mental. Bueno, muchas gracias otra vez.